se los voy a explicar. Le saqué foto, déjenme ver si le saqué. Bueno, borramos esto y acá quiero que me presten atención. Dijimos al final 56, ¿no? Sí, dijimos 56. Quiero que me presten atención en esto. Yo voy a hacer el dibujo y voy a explicar algo que es muy importante, ¿sí? Pero primero voy a hacer el dibujo, así. Tenemos una articulación y lo que tenemos acá. Bueno, creo que está todo. Esto es la fuerza. Bueno, corríjanme si me falta algo. Pero bueno. Fíjense, ahí tenemos una carga distribuida, uniformemente distribuida, y una carga triangular distribuida. ¿Sí? Pero lo que quiero que analicemos es esta carga uniformemente distribuida. Fíjense que tenemos una inclinación y está apoyada, ¿sí?, sobre, puede ser una viga que está inclinada. La carga está actuando en forma perpendicular a la inclinación que tiene, ¿sí? Pero también puede suceder que yo tenga esa viga inclinada y que la carga distribuida esté actuando en forma vertical. ¿Ven que hay una diferencia dónde están aplicadas las cargas? Las dos están aplicadas sobre la viga inclinada, pero la carga, una de las cargas distribuidas está actuando en forma perpendicular a la viga inclinada y la otra está actuando en forma vertical, ¿sí? Bueno,
Nosotros decíamos que para sacar la carga puntual era igual a P por Q sobre L, ¿sí? Si esto es Q y esto es Q, bueno, yo digo que en este caso esto es L y en este caso esto es L, ¿sí? Pero ahí tengo la misma distancia L, la misma carga Q, pero las cargas están actuando de forma diferente, en este caso perpendicular y en este caso en forma vertical. ¿La P esa va a ser igual o va a ser diferente? Diferente. Si recordamos lo que habíamos visto recién, decíamos que nosotros tomábamos un diferencial de X, y si estamos tomando un diferencial de X, lo estamos tomando ahí. Y si estamos tomando un diferencial de X, lo estamos tomando acá. ¿Sí? Por lo tanto, cuando la carga distribuida siempre se calcula, ¿sí?, en la forma perpendicular, decimos que en este caso la carga distribuida va a ser, si esta es L, tendré que sacar cuánto vale esta distancia, que la puedo sacar por Pitágoras, ¿sí? Y esta distancia la llamaré L1. Por lo tanto, para esta carga puntual va a ser igual a Q por L1. ¿Lo ven? Y en este caso, que la carga es vertical, como la carga es vertical, la distancia va a ser esta distancia. Por lo tanto, P va a ser igual a Q por L. ¿Ven cuál es la diferencia entre uno y la otra? Esto que les estoy explicando acá es un error que suelen cometer en los parciales. Es muy común que cometan ese error, que lamentablemente, si ustedes, en vez de calcular P por la distancia que le corresponde, la calculan por otra distancia, es decir, en este caso, si calculan P igual a Q por L, está mal. Y como está mal, el ejercicio ya está encarado mal y se lo considera que está mal porque conceptualmente está mal. ¿Sí? Por eso es que quiero tomarme el tiempo y quiero que lo aprendan, porque es un error que cometen muy fácilmente cuando les tomamos el parcial o el examen final. ¿Sí? Entonces, en este caso, como el diferencial de X está acá, L se lo multiplica por L1. Y en este caso, fíjense, el diferencial de X está ahí, se lo multiplica por L. ¿Está claro eso? Claro, profe, o sea, ahora deberíamos usar 5 metros en vez de, por ejemplo... A ver, de acuerdo a lo que tenés acá. No, la De distancia... acuerdo a lo que tenés acá, ¿cuántos Ah, metros? no. Acá sí habría que sacar la hipotenusa. Claro, no. Habría que sacar la hipotenusa. Si tenés 5 metros, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Y cuánto les da la hipotenusa? 5,84. 5,83. 5,83, la distancia esta
es de 5,83, bueno, por supuesto que estos son metros, esa es, así vas a calcular tu P. Entonces tu P de esa carga rectangular, ¿sí? Va a ser igual a Q por, en este caso sería L1, le vamos a poner los valores directamente, entonces 1 tonelada sobre metros por 5,83 metros, por lo tanto, P, en este caso, va a ser 5,83. Si lo hubieran hecho de la otra forma, P valdría 5 metros, no 5 kilos. Esos son kilos. Estos son toneladas, perdón. Tonelada. Valdría 5 toneladas, no 5,83 toneladas. ¿Te das cuenta que es un valor que tiene una diferencia? ¿Lo ves? Bueno, para el caso de la carga triangular, decimos que la carga triangular era 2 toneladas sobre metros por la distancia son 4 metros, dividido 2, por lo tanto esto se me va, y me queda que la triangular son de 4 metros, ¿puede ser? Sí. ¿Les da eso? 4 toneladas. Perdón, 4 toneladas, sí. Simplifiqué los metros y le dije toneladas. Bien. ¿Dónde están actuando esas fuerzas? Ah, me faltó un momento, ese momento es de 10 toneladas. ¿Dónde están actuando esas fuerzas? Bueno, en el caso del rectángulo sabemos que queda a la mitad de su distancia en el baricentro, por lo tanto será más o menos el baricentro, si tenemos acá. Bueno, el baricentro estará ahí, más o menos, y la fuerza esta estará actuando acá de 5,83 toneladas. En el caso del triángulo, decíamos que estaba a 1/3 de la fuerza mayor. Bueno, suponiendo que 1/3, si estos son 4 metros, está a 1,33. Bueno, más o menos por acá. Estará aplicada esa fuerza de 4 toneladas. ¿Sí? ¿Está? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Perdón, profe, a la P del triángulo, ¿a qué distancia le puso del centro? Y la P del triángulo, esto está a 1,33. 33 metros. Y esta está a 5,83 dividido 2, 2,9. O sea, esta distancia acá es 2,91. ¿Sí? ¿Está? Una foto y empezamos a calcular el ejercicio. Bueno. ¿Qué me pedía el
ejercicio, determinar la resultante, no la equilibrante. Bueno, hay que determinar la resultante y luego hay que ubicar a la resultante dentro de la figura. Esto lo borramos. Y para determinar la resultante, entonces podemos hacer, si quieren, lo pueden hacer. Tenemos y menos x, x, menos y x, y tenemos la fuerza, la de 5 toneladas. 5 toneladas la ubico acá. Si esta fuerza con esto me provoca 60 grados, quiere decir que acá tengo 30 grados. Por lo tanto, tengo más o menos 30 grados acá de esta fuerza. Por lo tanto, ¿cuánto es este ángulo? $240. 240 grados. Bueno, tengo que determinar este ángulo de esta fuerza. Bueno, primero vamos a hacer esta, que es más fácil. Esta fuerza la tengo acá, por lo tanto, estas son 5 toneladas, estas son 4 toneladas, y determino esta fuerza. Bueno, puedo determinar el ángulo, ¿sí? Puedo determinar este ángulo. Ese ángulo es la tangente del ángulo S, va a ser igual a 3 metros sobre 5 metros. ¿Cuánto le da el ángulo? 31. 30,96. 30,96. Por lo tanto, yo tengo que esta fuerza está actuando acá en un ángulo de 30,96. ¿Sí? Bueno, esa fuerza va a estar acá actuando, pero si yo tengo que acá tengo 30, entonces lo tengo acá, y si tengo ahí los 30,96, tengo 90 menos 30,96, 59 acá. ¿Está bien? Sí, 59,04. ¿Cómo? Da 59,04. Sí, 59,04. ¿Está? Bueno, ya determiné entonces si esa fuerza, entonces, si acá tengo 59,04, ¿sí? Acá tengo los 30,96. Por lo tanto, prácticamente va a tener la misma inclinación que esta, ¿sí? Más o menos lo vamos a poner ahí.
si estas son 5 toneladas, la vamos a poner un poquito más. No. Más acá. Ahí. Y esto vamos a poner acá 5 toneladas. Y estas son 5,83. 5,83 toneladas. Este ángulo, no, estoy haciendo mal. Este está mal. Vamos a hacer al revés. Estas son 5 toneladas y estas son 5,83. Entonces, este ángulo, si este es de 30, si este es de 30, este ángulo es de 30,96. Bueno, ahí es medio como que se confunde un poco, pero bueno, entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Hasta ahí. 239. Son 270 menos 30,96. 239 te da Sí, 239,04. 0,04. Listo. Ya tenemos entonces el tema de los ángulos. Y ahora sí, la resultante de las X va a ser igual a 4 toneladas coseno de 0 más 5,83 toneladas coseno de 239,04 más 5 toneladas coseno de 240, habíamos dicho, ¿no? Bueno, ¿cuánto les da Rx? Menos 1,5 toneladas. Menos 1,5 toneladas. Te da negativo. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Bien. No. ¿Sí? Te escucho. Bueno, hago lo mismo con RI. ¿Y cuánto le da RI? Menos 9,33 me da, profe. Bien, menos 9,33. Bueno, sacamos la resultante, la intensidad, que es 1,5 al cuadrado más 9,33 al cuadrado. ¿Cuánto le da la resultante? 9,45. Bien, 9,45 toneladas. Bueno, sacamos entonces la intensidad de la resultante, el sentido de la resultante, si les dio Rx negativo y Ri negativo, ¿en qué cuadrante está? En el tercero. Tercero. En el tercer cuadrante. Entonces la resultante está en el tercer cuadrante. Bien, sacamos la dirección de la resultante.
260,86. O como Bueno, 87. bueno, pongo esto acá y digo que ¿ya sacaste con el argumento o te da eso? No, que ya lo calculé y todo. Ah, ¿cuánto te da alfa? Me da 80,86. Bien, 80,86 y por lo tanto, como está en el tercer cuadrante, la resultante es igual a 360 menos alfa, que es 360 menos... 360. 180 más alfa, profe. Claro, le sumamos 180, ¿no? Ay, perdón, no, estoy sacando del cuarto cuadrante. No. Está mal, es 180 más alfa, perdón, no, yo le estaba sacando la del cuarto cuadrante. Entonces, 180 más 80,86. ¿Sí? Y entonces ahí le da 260,86. 86. Fantástico. Bárbaro. Quiere decir que la resultante está más o menos, y acá se me va el dibujo, se me va a ensuciar todo, pero más o menos la resultante se encuentra por acá, más o menos, a 260,86. ¿Sí? Bueno, ya sacamos, fíjense que lo único complicado entonces en el ejercicio, esto es igual que cualquier otro ejercicio de fuerzas no concurrentes que hemos hecho. Lo único que se nos complicó es porque tuvimos las cargas distribuidas, que las calculamos, ya supimos cómo hacerla, tuvimos el cuidado de que esta carga era multiplicada por esta distancia, las pudimos colocar, ¿sí?, en el punto de aplicación, y de ahí sacamos la intensidad, la dirección. No hay que el hacer nada sentido. más. ¿Cómo? ¿Hay que sacar el punto de aplicación o no, profe? Y el momento que hay ahí en el punto B, Sí. ¿Es para calcular el punto de aplicación o no? Ese momento, fíjate, cuando vos tomas la sumatoria de las fuerzas en X, o de las resultantes en X y resultantes en Y, el momento no te afecta. Por lo tanto, no lo considerás. ¿Sí? Ese momento no te afecta. Ahora que vamos a calcular el punto de aplicación de la resultante, sí nos va a afectar ese momento y lo vamos a tener que considerar. No es que sea un problema, sino que lo vamos a tener que considerar. Profe, una pregunta. Sí. En el gráfico, la primera fuerza está a 240 grados, la resultante a 260 y la otra, ¿a cuántos grados está? ¿Está? Sí, la de 5,8 toneladas. Está, no, la de 5 toneladas, perdón. La de 5 toneladas está con un ángulo argumento de 240. ¿Y la otra? Y la otra, la de 5,83, está con un ángulo argumento de 239,4. Ah, ahí nomás. Gracias. Ay, ¿yo saqué la foto? Sí, saqué la foto. Sí. Bueno, lo que determinamos ahora entonces es el punto de aplicación de la resultante. Hacemos lo mismo que hacíamos siempre. Entonces, la resultante por la distancia de la resultante va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas por la distancia a un punto determinado. ¿Sí? Bueno, podemos poner un punto donde ustedes quieran, donde a ustedes les parezca.
puede ser en En B, En B, sí. puede ser en B. Vamos a tomar entonces la distancia acá, si este es B. ¡Oh, Dios! Lo que pasa es que después les quiero sacar la foto y quiero que se vean las letras, porque si no... Ahí está. Ese es B. Por lo tanto, las distancias también van a ser en B. Bueno, decimos entonces que la resultante por la distancia al punto B de la resultante va a ser igual. Empezamos con esta fuerza. Esta fuerza se descompone en una vertical y en una horizontal. Pero lo que pasa es que la horizontal pasa por el punto B, la recta de acción de la horizontal pasa por el punto B, por lo tanto, no tengo momento y se me anula. La única que me queda es la vertical. La vertical en realidad, me provoca un momento positivo con respecto al punto B, por lo tanto, es 5 toneladas, ¿sí?, por la distancia. Corríjanme, por favor, porque por ahí a mí se me complica el dibujo, pero es 2 metros por 2 metros. O sea, es esta la fuerza, me provoca un momento positivo con respecto al punto B, por esa distancia que son 2 metros. ¿Está bien? Sí, profe. Con tu argumento en seno de 60, profe. Bien. Claro, seno de... Sí. Ah, por el seno. Me estaba bien, por eso les pido que me corrijan. Por el seno de 60 grados. ¿Está bien? Me faltaba el seno. ¿Sí? Bien. ¿Algo más? Hasta ahí estamos. ¿Qué más tenemos? Tenemos este momento que está actuando ahí. Ese momento es un momento positivo, por lo tanto, lo sumo y son 10 toneladas por metro. ¿Sí? Vamos a la fuerza de 4 toneladas. Esta fuerza de 4 toneladas, esta carga puntual que era distribuida y la llevé a puntual, me está provocando un momento negativo con respecto al punto B. Por lo tanto, son menos 4 toneladas por la distancia. Si nosotros acá tenemos una distancia de 4 metros, ¿sí? 2,66 metros sería. Claro, 4 por 2/3 serían 2,67 metros. ¿Sí? ¿Está bien? Y por último, me quedaría esta fuerza, que esa fuerza también me provoca un momento negativo con respecto al punto B, que será de menos 5,83 por ¿qué distancia? Y bueno, fíjense, si esta fuerza es perpendicular a esta viga, quiere decir que la distancia es la que yo tengo ahí de 2,91 metros. ¿Está? Bueno, ¿cuánto me da ese momento? Fue una pregunta, a las 10 toneladas metro las puso como positivo. Sí, porque está provocando un momento positivo, ¿o no? Sí, me parece que es positivo. Sí, horario, ¿no? Horario, exacto. Horario. Ah, bien, bien. ¿Cuánto le da Menos ese momento? 9,01. ¿Cuánto? Menos 9,01 toneladas. ¿Eso les da? Verifiquen ese valor.
ahí me da menos 8,98. Sí, es muy 4. similar, menos 8,97, pero son milésimas. Se puede redondear 9. Menos 8,98 o 99. Menos, bueno, casi 9. No, sí, estamos, sí, puede ser casi 9. Está bien, está bien. No se preocupen por esa pequeña diferencia, ¿sí? No se preocupen. Bueno, el momento entonces me da negativo. Quiere decir que la resultante que está en el tercer cuadrante, la resultante me va a provocar un momento negativo con respecto al punto B. Entonces, a la resultante la pongo por encima del punto B o por debajo del punto B. Esta es la resultante, la pongo por encima o por debajo del Por punto debajo. B. Si yo la pongo por debajo del punto B, me va a provocar con respecto al punto B un momento negativo. Por lo tanto, la resultante va a tener que ir por debajo del punto B. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora sí calculo la distancia. La distancia será de 9 menos 9,01 dividido, ¿cuánto daba el resultante? 9,45. 9,45. La distancia daría 0,95. 0,95 metros. Bueno, entonces la resultante va a tener esta inclinación de, habíamos dicho, 260, ¿sí? Va a estar por acá, más o menos, no quiero, va a ser más o menos por acá. Que va a tener una distancia al punto B, bueno, acá no está en escala, ¿sí? Ay, Dios, que no quiero rayar tanto. Una distancia de 0,95. ¿Sí? Bueno, en la inclinación de la resultante está media, tendría que estar un poquitito más inclinada. Un poquitito más inclinada. Profe, ¿y ahí no se consideraría que está por encima? ¿Cómo por encima? Digo, ahí me da la sensación que va a estar por encima, ¿o no? No, no te hagas rollo, pero no te hagas rollo con que está por encima, por debajo. Lo que vos tenés que ver es que la resultante, el sentido de la resultante es ese. Y con respecto al punto B, la resultante ubicada acá, o ubicada, por ahí a lo mejor podría estar ubicada más cerca por la distancia, ¿no? Para hacerla un poquito más a escala, podría estar acá, ¿sí? Ponele que la resultante pase por ahí, ¿sí? Que sea esa distancia. Esta distancia siempre es ahí. Ponele que sea esa distancia de la resultante, siempre va a provocar un momento negativo con respecto al punto B. ¿Sí? ¿Lo ves? Ah, sí, ya está. ¿Está? Eso es lo que vos te tenés que fijar. Vos te tenés que fijar en esto, si te da un momento positivo o negativo, y en qué cuadrante está la resultante. ¿Sí? Porque el cuadrante te va a decir el sentido de la resultante. Y entonces,
De esa forma, a vos te queda mucho más fácil cómo determinar. Quiero más o menos prolijar un poco esto, para que lo... es eso lo que te tiene que interesar. Por eso que siempre les saco, me interesa que saquen esto, el momento este. Porque es muy fácil, vos decís, la resultante con respecto al punto B provoca un momento negativo. ¿Sí? Ese momento, bueno, después lo dividís por el valor de la resultante y te va a dar a qué distancia, ¿sí? Pero lo que te tiene que interesar es que con respecto a ese punto que vos tomaste, esa resultante te provoca, en este caso, un momento negativo. Bueno, y después ubicas, por supuesto, la resultante a donde corresponde y la distancia que decíamos que era 0,95, la pones a la distancia y listo, ¿sí? Por supuesto que este ángulo que vos tenés acá, bueno, no sé, no es este, sino es el otro, perdón, no es este ángulo, sino es hasta acá, ¿sí? Ese ángulo es el de 260,86, ¿sí? ¿Está? ¿Lo ves? Se ve bien, profe. ¿Se entiende bien? Bueno, sacamos una foto entonces y se dan cuenta que por ahí a lo mejor es un poquito más laborioso porque tenemos que ubicar las cargas distribuidas, ¿sí? Claro, lo único distinto sería el comienzo del ejercicio, ¿no? Y después el resto sería más o menos igual. El resto es igual, es exactamente igual. Cuando vos sacas la distancia de la resultante es igual. Lo que sí tenés que tener claro es dónde estás ubicando cada una de estas fuerzas, ¿sí? Puntuales que reemplazaste. Porque para el cálculo, nosotros vamos a notar ahora que esas cargas distribuidas las tenemos que llevar a cargas puntuales para sacar los momentos, para saber dónde está ubicada esa carga puntual y demás. Cuando veamos esfuerzos característicos, es decir, el esfuerzo normal, de corte y demás, esas cargas puntuales que también las vamos a esas cargas distribuidas que las vamos a calcular como puntuales, van a provocar otro tipo de diagrama, pero eso nos vamos a preocupar cuando veamos esos temas, ¿sí? Que los vamos a ver en el segundo semestre, ni siquiera en este semestre, ¿sí? Pero siempre tengo que darme cuenta de que tengo que transformar esas cargas distribuidas, ya sea uniforme o ya sea triangular, las tengo que transformar en cargas puntuales para poder calcularlas. ¿Está? Una vez que pude realizar eso, todo lo otro es igual que siempre, no hay nada nuevo. ¿Sí? Bueno, a ustedes les va a quedar de tarea para que ustedes yo ya se los voy a pasar por la UV, ¿sí? Van a hacer, pero se los digo ahora, van a hacer el trabajo práctico número 1, y bueno, pueden hacer el ejercicio 54, no, el 44 también pueden hacer, ¿sí? Yo ya les voy a pasar entonces por la UV el trabajo práctico para que ustedes lo vayan haciendo, pero fíjense que todos los ejercicios que ustedes vean de fuerzas no concurrentes, perfectamente las pueden resolver de esta forma, ¿sí? No hay ninguna complicación en eso. ¿Está? Bueno.
Si quieren, hacemos un descanso de 15 minutitos, pero no se vayan, no se desconecten, queden conectados, así después no se complica cuando quieren volver a conectarse. Hacemos un descansito y vamos a hacer un resumen, van a hacer un ejercicio, varios ejercicios, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, así ya dejamos cerrado acá, fuerzas concurrentes, fuerzas no concurrentes y fuerzas paralelas. Vamos a hacer como unos ejercicios donde vamos a analizar cada uno de estos ejercicios y vamos a ver, vamos a contestar si estas fuerzas están en equilibrio, si no están en equilibrio, porque es un ejercicio que sabemos pedirles en el teórico, ¿sí? Donde no le ponemos valores, sino que les damos las condiciones y ustedes nos tienen que responder, ¿sí? Es un ejercicio muy lindo para que practiquemos y de esa forma podamos terminar fuerzas concurrentes, no concurrentes y paralelas. Así que bueno, nos tomamos un descansito a las 4:30, nos volvemos a conectar y hacemos ese ejercicio, ¿les parece? Profe, Perfecto. después Perfecto, podría pasar las fotos al grupo. Las paso ahora, las paso ahora. Tengo una pregunta antes de cosas. ¿De qué trataría el trabajo práctico? Y que les voy a pasar por la UV. Sí. El trabajo práctico es hacer un trabajo, un ejercicio, donde lo tienen que hacer, desarrollar y mandármelo para que se los corrija. ¿Sí? Ah, es un ejercicio. Sí, es un ejercicio. Sí, es un ejercicio de la guía. Ustedes se fijan ahí, o se los mando yo por la UV, y ustedes lo realizan y yo se los corrijo, y bueno, de esa forma, en este caso, va a ser un ejercicio muy simple, porque estamos hablando de un tema, pero después esos trabajos prácticos se van complicando, ¿sí? Con ejercicios que se van complicando también, ¿sí? Vale. Individual, profe. Sí, individual. Bueno, les mando las fotos y nos estamos encontrando a las 4:30. ¿Les parece?
un trabajo, ¿sí? Que después se lo puedo mandar. ¿Están ahí? ¿Ya volvieron de tomar unos mates, un café? Sí, profe. Sí, profe, profe. ¿cómo está? Bueno, les voy a presentar. Sí, te escucho. Ah, no, pensé que me iba a decir algo. Bueno, les voy a compartir entonces el trabajo, ¿sí? El ejercicio, y lo vamos a ir analizando, ¿sí? Es en base a lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿sí? Para hacer un resumen de lo que son fuerzas, esperen que, acá está, fuerzas concurrentes, no concurrentes y paralelas. Bueno. ¿Lo ven ahí el trabajo? ¿Lo están viendo? Sí, profe, se ve. Bien. Si tomamos la convención de que el momento en sentido horario es positivo, ¿sí? El desleje de las X, de la intersección entre X y Y, para este lado es positivo y para arriba es positiva. Si tomamos esa convención, bueno, vamos a analizar un sistema de fuerzas no concurrentes, ¿sí? Donde decimos que A, B y C son puntos en el plano XY, y X e Y, par de ejes ortogonales cartesianos. La sumatoria de las fuerzas en X, la sumatoria de las fuerzas en Y están expresadas en Newton, y el momento está expresado en Newton por metros, ¿sí? Bueno, vamos a analizar lo siguiente. Sistemas de fuerzas no concurrentes. Bueno, si yo tengo un sistema de fuerzas no concurrentes y digo, entonces, tengo cuáles son las ecuaciones que puedo plantear en un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Se acuerdan que habíamos visto que para poder determinar un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, podíamos plantear tres ecuaciones? ¿Se acuerdan? Decíamos que podíamos plantear, a ver, y lo vamos a recordar acá, 2 de lugar y una de momento, era así, ¿no? exacto, a ver si déjenme ver. Una de proyección y dos de momento y otra Eran, respecto a 3 puntos no lineales. Claro, las tres formas, digamos. eran dos ecuaciones de proyección, ¿sí? Como fx y fi, y una de momento. Podía ser una ecuación de proyección y dos de momento, o podían ser tres ecuaciones de momento. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Recordando eso, entonces vamos a resolver estos ejercicios. Decimos, por ejemplo, en este ejercicio A, el punto A, bueno, no sabemos f de x, no sabemos f de y, pero tenemos tres ecuaciones de momento, entonces estamos en fuerzas no concurrentes, y que cada momento de cada una de esas ecuaciones, del momento con respecto al punto A, con respecto al punto B y con respecto al punto C, valen 10 newton por metro, ¿sí? Y las tres valen iguales, ¿sí? Bueno, ¿en qué condiciones estamos si las tres valen iguales? ¿Se acuerdan? Vamos a borrar esto. ¿En qué situación estamos? Tenemos una resultante, ¿se acuerdan? Que podríamos tener
una resultante. Por lo tanto, si teníamos una resultante, teníamos un polígono de fuerzas abierto, ¿sí? Y podíamos tener un polígono funicular abierto. Si teníamos un polígono funicular abierto, el momento era distinto de cero. Podemos tener estar en equilibrio, y si estábamos en equilibrio, es decir, que el polígono de fuerza fuera cerrado, podía pasar dos cosas. O que el polígono funicular estuviera abierto, o que el polígono funicular estuviera cerrado. ¿Sí? Bueno, si el polígono funicular estaba abierto, ¿qué es lo que pasaba? ¿Estábamos en equilibrio? Les pregunto a ustedes. No. Si el polígono si el polígono de fuerzas era cerrado, ¿estábamos en equilibrio? Sí. Estábamos en equilibrio, ¿sí? Bien. Ahora, si el polígono funicular era cerrado, ¿había momento? ¿El momento valía algo o el momento era igual a cero? Y, o sea, si dijo que estaba en equilibrio, no debería haber momento. ¿Se acuerdan que decíamos que... Puede ser un par de fuerzas también. Claro, No considera exactamente. equilibrio. ¿Se acuerdan que decíamos si el polígono de fuerza estaba abierto, entonces teníamos una resultante y por lo tanto esa resultante provocaba un momento? ¿Sí? Pero podíamos tener que no hubiera una resultante, por lo tanto el polígono de fuerza fuera cerrado, y si el polígono de fuerza era cerrado, podíamos tener dos situaciones: que el polígono funicular fuera cerrado o que el polígono funicular fuera abierto. Si el polígono funicular era abierto, ¿sí?, lo que teníamos era una cupla, ¿sí? Y después nos dimos cuenta que si teníamos una cupla, la resultante, o sea, la sumatoria de las x y de las y era igual a 0, pero el momento era distinto de 0, ¿sí? Y el momento era el momento de la cupla. Quiere decir que si yo tengo una cupla, no sé si no la tengo acá, bueno, acá arriba, si yo tengo una cupla, ¿sí?, la fuerza por esta distancia me va a provocar el momento de la cupla. Y ese momento de la cupla va a ser igual a acá, 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 va a ser el mismo. Es decir, si yo tomo un momento en este punto, en este punto o en este punto, va a ser igual el momento al momento de la cupla. O sea que el momento de la cupla era constante. Bueno, si yo analizo lo que ustedes acaban de decir, no sé qué es lo que pasa con X y con Y, pero sí sé que tengo que el momento en el punto A vale 10 toneladas newton por metro, en el punto B vale 10 y en el punto C vale 10. Por lo tanto, quiere decir de que lo que tengo acá es una cupla, ¿o no? Sí. O sea, pero ¿por qué, profe? O sea, ¿por qué? Porque vos lo que tenés es esto. Tenés esta fuerza y esta fuerza, ¿sí? Estas dos fuerzas son, vamos a ponerle F1 y F2. F1 y F2 son iguales y de sentido contrario, ¿sí? Por lo tanto, la resultante de F1 menos F2 va a ser igual a 0.
¿Lo ves? Bien, pero ahora, si yo tomo momento acá, ponele acá, la sumatoria de los momentos ahí, en A, no sé cómo te he puesto, bueno, la sumatoria del momento en A es igual, en este caso, a 10 newton por metro. Pero si yo tomo momento acá en B, la sumatoria de los momentos en B es igual a 10 newton por metros. Y si tomo momento acá en C, la sumatoria de los momentos en C es igual a 10 newton por metro. Quiere decir que en cualquiera de estos puntos que yo tome momento, ese momento siempre va a ser igual a la fuerza 1, si vos le querés poner, por la distancia, o sea, en el momento de la cupla vamos a poner, que es igual a la fuerza 1 por la distancia, o es igual a la fuerza 2 por la distancia. ¿Está? Acordate que el momento de la cupla decíamos que era igual a la fuerza por la distancia, una de las fuerzas por la distancia que separaba la cupla. ¿Te acordás de eso? Quiere decir de que esta cupla, lo que está reemplazando, se la puede reemplazar, perdón, por un momento, que será este momento. Entonces, como esta cupla se puede reemplazar por ese momento, es como si yo tuviera acá un momento, ¿sí? Y dijera que si tomo en el punto B, ¿cuánto vale ese momento? 10 newtons por metro. Si tomo un momento acá, ¿cuánto vale este momento? 10 newtons por metro. Si lo tomo acá, ¿cuánto vale? 10 newtons por metro. ¿Está claro? Porque siempre esta cupla me está produciendo un momento positivo de 10 newtons por metro. ¿Se entiende? Claro, claro, profe. O sea, no es que los tres momentos sean diferentes ceros, sino que es una cuestión de que los tres momentos son iguales. Los tres momentos son iguales, fíjate. Claro, claro. Te está diciendo que los tres momentos, el momento en A, en B y en C, valen 10 newton por metro. Si vos te lo ves acá, donde vos tomes momento, el momento en A, en B o en C va a ser igual al momento de la cupla, que te produce la cupla. Y el momento de la cupla te lo produce igual en los tres puntos. En este caso, por ejemplo, 10 newton por metro. ¿Lo ves? Claro, sí, ahora lo veo. Bien, entonces podemos decir que este sistema es una cupla. ¿Sí? En este caso, en el caso A, lo que tenemos es una cupla. ¿Sí? Sí. ¿Lo entienden todos? ¿Hay alguno que no entienda? Bueno, con el mismo análisis, podemos decir entonces que analizar el punto B. Decíamos entonces, seguimos con fuerzas no Profe. concurrentes. Sí, te escucho. No, se está viendo acá la diapositiva del tercer caso. En la imagen, acá. El PowerPoint se ve. Claro, el PowerPoint, la diapositiva. Ah, no se ve a ver, espera, vamos a ver. Claro, que recién para dar el ejemplo, para mostrar en el A compartido el por PowerPoint. eso habrá quedado, ahí está. ¿Y ahí lo ven? Sí. Ahora Ahí sí, profe. Ahí está. Bueno, entonces el punto, el ejercicio A, decíamos, los tres momentos valen iguales, 10 newtons sobre metros, por lo tanto estamos en una cupla. ¿Sí? ¿Vamos al B? En el B tenemos, volvemos a estar en fuerzas no concurrentes, por lo tanto podemos plantear tres ecuaciones, ¿sí? Y decimos entonces que la resultante de las X es igual a 7, la resultante de las Y es menos 5, y la sumatoria del momento es igual a 0.
¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y la resultante está pasando por el punto A, profe. Muy bien. Es decir, tengo una resultante. O sea, las conclusiones que tengo que sacar entonces es, ¿hay resultante? Sí, hay resultante. Bueno, pero resulta que el momento en A es igual a 0. ¿Pero por qué el momento en A es igual a 0? Porque lo que acabas de responder, evidentemente, la resultante pasa por el punto A. ¿Lo ven? ¿Está claro? ¿Seguimos con el otro? Vamos con el ejercicio C, o el tema C. Decimos que el momento en A es igual a menos 5, el momento en B es igual a 5 y el momento en C es igual a 5. ¿Sí? ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo que tenemos ahí? Profe, puede ser que hay una resultante, pero que, por ejemplo, si la resultante, no sé, la ponemos horizontal, apuntando hacia la derecha, arriba estaría el punto A y abajo tendríamos B y C, por ejemplo. Puede ser. Lo concreto, lo cierto es que, aunque engañosamente me está diciendo que el momento en A es 5, 5 y 5, en el momento en A me da negativo. Por lo tanto, no se me repite lo que es, porque si fuera una cupla, este momento no tendría que ser negativo, tendría que ser positivo, o estos dos no podrían ser positivos, tendrían que ser negativos, si fuera una cupla, porque la cupla siempre me provoca el mismo momento, no importa donde ponga el punto, siempre la cupla me va a provocar un momento o positivo o negativo, de acuerdo a cómo esté orientada la fuerza. Eso está claro, ¿no? Por lo tanto, sí. Acá que tengo un momento negativo, es evidente que tengo una resultante, que el sistema no está en equilibrio, ni es una cupla. Tengo una resultante, ¿sí? Y posiblemente, como vos decís, esa resultante provoque un momento negativo con respecto al punto A, pero con respecto al punto B y al punto C provoque el mismo momento, pero positivo. ¿Sí? ¿Está? Y cómo, o sea, me estoy intentando imaginar, ¿no? Pero, ¿cómo, no sé, cómo tendría el mismo momento en B y C? B y C deberían ser el mismo punto, ¿o no? Claro, B y C tendrían que estar en el mismo punto. Claro. Para que tengan el mismo valor. Sí, pero sí, si no, no hay forma. Claro, pero tenés una resultante, porque un equilibrante no hay, porque estos tres momentos tendrían que ser igual a 0, y este momento, al ser negativo, es evidente que hay una resultante, porque esa resultante con respecto a A te provoca un momento negativo, y con respecto a B y C te provoca un momento positivo. ¿Sí? Por lo tanto, B y C serían dos puntos que pasarían por la misma, que estarían en el mismo lugar. Sí, sí. Bien, ¿estamos hasta acá? Vamos con el punto D, el tema D. En D decimos, tenemos tres ecuaciones, y decimos que la sumatoria de las I es igual a 0, pero decimos que tomamos un momento con respecto a un punto A y me da igual a 0, y con respecto a un punto E, la sumatoria de los momentos me da igual a 0. ¿Qué está pasando acá? Acá tengo una resultante, porque puedo tener una resultante en X, tengo una resultante, estoy en equilibrio, tengo una cupla. ¿Qué está pasando?
No hay resultante, tampoco hay cupla, o sea, la resultante es puramente en el eje de las abscisas y pasa por el punto A y B. Exactamente, exactamente. Por lo tanto, no tengo resultante. ¿Y el sistema cómo está en este caso? Está en equilibrio. Pero hay resultante. O puede haberla. Puede haberla, pero de todas formas, cuando vos tomás con respecto... Claro, era uno de los casos. Claro, acordate que vos, para que haya equilibrio, ¿qué pasa con este punto y este punto? No deben ser, ¿cómo se dice? Colineales. Colineales, exactamente. No deben ser colineales, ¿sí? Y puede haber una resultante en X, ¿sí? Puede haber una resultante en X, pero para que esté en equilibrio, esta resultante, ¿te acordás? Que no tendría, la recta de acción de estos puntos no tenía que ser perpendicular a esta resultante, ¿te acordás? ¿Qué es lo que veíamos? Claro, o sea, una recta formada por A y B no debía ser paralela al eje X. Exacto, mira, Ahí va. acá este es el ejemplo. Ay. Acá está, ¿sí? En este caso es la sumatoria de las I, la que teníamos. Bueno, entonces es como si tuviéramos una resultante acá, pero si en punto A y en el punto B era igual a 0, no podíamos tener una resultante, que en este caso tendría que ser paralela al eje X y perpendicular a Y, no podíamos tener una resultante y además tener estos dos puntos que marcaban la recta de acción de la resultante. Por lo tanto, decíamos que no teníamos resultante y que el sistema estaba en equilibrio porque tampoco teníamos cupla. ¿Sí? ¿Te acordás? Por eso es que en este caso, ¿sí? Cuando el momento en A es igual a 0 y el momento en B es igual a 0, ¿sí? Quiere decir de que no tenemos resultante y que el sistema está en equilibrio. ¿Lo ves? ¿Lo ven? O sea, digamos, la conclusión sería esa, que hay equilibrio. Que está en equilibrio. Bien. Claro, o sea, porque no se puede dar que A y B sean paralelos al eje X, o sea, no se puede. Claro, exactamente. Ok. Exactamente. ¿Lo ves? Bien. Y por último, en el ejercicio E dice que la sumatoria de las X es igual a 0. La sumatoria en el punto A es de 10 y la sumatoria en el punto C es de 10. ¿Qué sistema es? ¿Está en equilibrio? ¿Hay una cupla o hay una resultante? ¿Qué se les ocurre? Me da la sensación de que sería como una cupla, pero que, o sea, las dos fuerzas estarían como verticales, por eso no nos da nada en la componente de X. Si lo vemos acá, ¿se acuerdan cuando decíamos que teníamos una cupla? Decíamos que no había resultante, pero sí teníamos un momento, que era el momento que producía la cupla. Entonces, si lo vemos en lo que me está preguntando el ejercicio, no tengo una fuerza, o sea, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0, ¿sí? Pero resulta que si yo tomo momento con respecto a A, me da 10, y que si tomo momento con respecto a C, me da 10, ¿sí?
Por lo tanto, ¿qué puede llegar a pasar acá? ¿Qué es lo que está pasando? No tengo resultante, pero sí tengo momento, y si tengo momento y los momentos me dan iguales, ¿qué es lo que sucede? Tengo una cupla, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Lo ven? Volvemos Sí. acá. Si volvemos acá, si se fijan acá, ven que lo que tenemos acá, no, en este no, es... No, esto es cuando está en equilibrio. Acá. Acá, ¿sí? Si lo vemos acá, entonces decimos que el polígono de fuerzas está cerrado, pero sí tenemos un momento que es el momento que ocasiona la cupla. No, eso, me parece que eso está en fuerzas paralelas, a ver, donde ahí podíamos ver fuerzas paralelas. A ver si está acá el resumen. Acá. ¿Se acuerdan cuando teníamos una cupla? Decíamos, si el sistema se reduce a un par de fuerzas, cuando la ecuación de proyección era igual a 0, pero el momento era distinto de 0, o bien que el momento en A y el momento en B en un punto A o el momento en un punto B era igual, era constante, ¿sí? Lo que nosotros tenemos justamente en este ejercicio es esto, ¿sí? Que el momento en la proyección es igual a 0, pero el momento en A y el momento en C son iguales, por lo tanto lo que tenemos acá es una cupla, ¿sí? ¿Está claro? ¿Lo ven? Sí, profe, está claro. Bueno, el mismo análisis entonces, esto que ustedes están viendo acá, uno lo puede poner como por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos que la sumatoria en A, en B o en C es mayor que 0? ¿Sí? O menor que 0. Entonces, en vez de ponerle un valor numérico, le pongo que es mayor o menor que 0, y el análisis es el mismo. Si yo digo que, si yo en vez de ponerle 10, le hubiera puesto acá mayor a 0 y mayor a 0, ¿sí? El análisis tendría que ser el mismo. Y si además le digo que estos tres son iguales, entonces el análisis es el mismo. Lo mismo acá, que la sumatoria de las fuerzas podría ser acá mayor que 0, en este caso menor que 0, y en este caso igual a 0. Si le pongo eso, el análisis que hicimos, que en este caso es numérico, sería exactamente el mismo análisis. ¿Lo entienden? Esto es porque muchas veces nosotros en los teóricos sabemos preguntarlo, pero no poniéndole un valor numérico, sino poniéndole mayor o menor que 0 o igual a 0. ¿Sí? Bueno, en el caso de fuerzas concurrentes, decíamos que para analizar un sistema de fuerzas concurrentes, la podíamos analizar con dos ecuaciones. Con fuerzas no concurrentes necesitábamos 3 ecuaciones, con fuerzas concurrentes necesitábamos 2 ecuaciones. ¿Sí? Bueno, esas, si volvemos a tomar que este es el momento positivo, horario es un momento positivo, ¿sí?
y volvemos a tomar como en este caso O punto de concurrencias del sistema de fuerzas, porque son fuerzas concurrentes, planteamos lo mismo. Sumatoria de las fuerzas en X, sumatoria de las fuerzas en Y, sumatoria de los momentos en A y sumatoria en los momentos en B. Bueno, como necesitamos dos ecuaciones para analizar fuerzas concurrentes, en el punto A decimos que las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0, y el momento en A es igual a 0. Cuando tengo estos dos, ¿sí? Que la sumatoria de las Y es igual a 0, y la sumatoria del momento es igual a 0, ¿cómo estoy? ¿Mi sistema cómo está? ¿Está en equilibrio? ¿Tiene una resultante? ¿Tiene una cupla? Me parece que tiene resultante en X. Pero si tiene resultante en X, ponele Sí. que tenga resultante en X, ¿sí? El momento en A me dice que es igual a 0. Si tuviera una resultante y el momento y la condición que tengo que poner es que el punto A no pase por la resultante, ¿sí? Si es así, quiere decir de que si tengo una resultante y el punto A no pasa por la resultante, el momento no me tendría que dar 0, ¿o no? Claro, tendría que dar distinto de 0. Tendría que dar distinto de 0. Por lo tanto, ¿sí? Acuérdate que una de las condiciones es que justamente los ejes no tienen que ser ni coincidentes ni paralelos, y justamente tengo que considerar que la recta de acción de la resultante no pase por el punto A, ¿sí? Si es así, entonces, ¿en qué condición estoy? ¿En equilibrio, resultante En equilibrio. o cupla? Estoy en equilibrio. Estoy en equilibrio, porque las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si las fuerzas en Y están igual a 0, puede llegar a suceder de que tenga, bueno, no tengo resultante en Y, pero si tengo resultante en X, A no puede pasar por ese resultante para tomar momento, ¿sí? Por lo tanto, no tengo resultante y el sistema está en equilibrio. ¿Lo ven a eso? Esa era la condición. En el tema B, dice que la sumatoria de las fx es igual a 3 y la sumatoria de las fi es igual a menos 4. ¿En qué condiciones estoy acá? Hay unos ¿Tengo resultantes. resultante? ¿Cómo? Hay unos resultantes. Hay una resultante. Sí, tengo una resultante porque tengo una resultante en X, una resultante en Y, y por lo tanto voy a tener una resultante. ¿Sí? Vamos al punto C. Esto está claro, ¿no? Vamos al punto C. En el punto C digo, no sé qué pasa con fx y con fi, pero tengo que el momento en el punto A es menos 5 y el momento en el punto B es menos 5. ¿En qué condición estoy acá? Cupla. Tengo una cupla, porque si los momentos son iguales, ¿sí? Quiere decir que tengo una cupla. Bien. Vamos al punto. ¿Alguna duda sobre esto? No, ninguna, ¿no? Vamos al punto D. En el punto D dice que tengo la sumatoria de las FI es igual a menos 5.
y el momento en el punto B es igual a 0. ¿Qué pasa cuando tengo en estas condiciones? Es como dijo el compañero hace un instante. Hay resultante, pero pasa por el punto B. Muy bien, exactamente. Tengo una resultante, ¿sí? Tengo una resultante, pero pero el punto B está pasando por esa resultante, por eso el momento es igual a 0. ¿Está? Claro, ahora ahí va. Ahora sí. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Y en este último caso, donde el momento en A es igual a 0 y el momento en B es igual a 0, ¿qué está pasando acá? ¿Hay resultante, hay equilibrio, hay cupla? ¿Qué hay? Equilibrio, supongo. ¿Equilibrio? Y No sé. el momento, si hubiera una cupla, estos momentos tendrían que ser iguales del mismo sentido, por lo tanto, no hay cupla. Si tuviera una resultante, tendríamos que tener un momento, por lo menos, ¿sí? Lo cual no tengo ninguno de los momentos, porque uno de los puntos puede pasar por la resultante, pero el otro punto pasaría, no la haríamos pasar por la resultante, por lo tanto, tendríamos un momento. Por lo tanto, resultante no tenemos. Quiere decir, entonces, que si el momento en A y el momento es igual a 0, está en equilibrio, ¿sí? El sistema está en equilibrio. ¿Estamos? Sí. Sí. Y por último, yo después les voy a pasar esto para que ustedes lo hagan, para que ustedes lo trabajen mucho mejor en su casa y lo expliquen mucho mejor. Si tenemos un sistema de fuerzas paralelas, ¿sí? La dirección es vertical. Bueno, necesitábamos entonces dos ecuaciones. Para esas dos ecuaciones decíamos que si el sistema es vertical, por lo tanto, la sumatoria de las f de x va a ser igual a 0, pero no me interesa porque yo con estas dos ecuaciones puedo saber qué es lo que está pasando con el sistema. Digo entonces que la sumatoria de las fi es igual a 0 y la sumatoria de los momentos es igual a 0. ¿Qué está pasando con este sistema de fuerzas paralelas? ¿Sí? ¿Estaremos en equilibrio? ¿Equilibrio? Estaríamos en un equilibrio, exactamente. Estaríamos en un equilibrio, ¿sí? Muy bien. En el punto B, decimos que la sumatoria de las x es igual a 0, pero la sumatoria de las y es menos 5. ¿Qué es lo que tenemos? Una resultante vertical hacia abajo. Muy bien, una resultante que va, por supuesto, hacia abajo, en el eje de la y. Muy bien. ¿Qué pasa si tenemos la sumatoria del momento en A igual a 5, la sumatoria del momento en B es igual a 5? Estamos hablando de fuerzas paralelas. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos? Por la condición cuando los dos momentos son constantes, estaremos hablando de una cupla. Estamos hablando de una cupla. Muy bien. Bárbaro. En el tema D tenemos que FI es igual a 10 y que el momento es igual a 0. ¿Qué está pasando? Y la resultante pasa por el punto B. La resultante pasa por el punto B. Tenemos una resultante, ¿sí? Y que pasa por el punto B. Y por último, en el punto E, tenemos el momento en A igual a 0 y el momento en B es igual a 0. ¿Qué es
¿cómo está el sistema? ¿Cómo se encuentra el sistema? En En equilibrio. equilibrio. El sistema se encuentra en equilibrio. Muy bien. Bueno, esto era un poco para recordar las condiciones que habíamos visto, cuando habíamos visto fuerzas concurrentes, paralelas y no concurrentes, que habíamos hablado de estas condiciones, de qué pasaba. Bueno, esto es un resumen para que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando cuando tenemos este tipo de fuerzas y, y tenemos estos valores, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Esto lo vamos a presentar o es para que nosotros lo tengamos en cuenta para practicar para el parcial? Esto yo se los voy a pasar, ahora se los voy a pasar por autogestión, para que ustedes lo trabajen, lo resuelvan. Acá dice trabajo práctico, no le den importancia a esos, es más, se lo vamos a sacar. Bien, bien. Esto no, lo vamos a sacar, total, esto es un Word, y lo vamos a borrar, ¿sí? Pero sería bueno que ustedes se pongan a analizarlo, lo desglosen bien y escriban las condiciones que se están poniendo acá, por qué y cuáles son las condiciones y qué tiene que cumplir para que se produzca esto y esa condición de equilibrio, de cupla, de resultante. Trabájenlo porque eso les va a servir para el parcial. Cuando ustedes estudien el parcial, ya lo tienen visto, lo tienen analizado, y lo único que tienen que hacer es repasarlo, ¿sí? Bueno. Dejamos entonces de compartir, dejamos acá la clase. Ya la semana que viene, yo les voy a pasar por la UB, les voy a pasar el trabajo práctico número 1, que tiene que tener un tiempo de entrega. Acuérdense que pasado ese tiempo de entrega no lo pueden subir más, así que tengan cuidado. Pero fíjense que son ejercicios como los que hemos estado haciendo, como los que hemos estado resolviendo, ¿sí? Así que, bueno. Perfecto. ¿Son ejercicios que digamos, únicos o son ejercicios que van a estar en la guía? Son ejercicios que están en la guía. Bien, bien, bien. Perfecto. Son ejercicios, yo se los voy a poner, son ejercicios de la guía que ustedes lo van a poder desarrollar. ¿Sí? Yo no sé si capaz que le ponga en el trabajo práctico, le ponga 1 o 2 ejercicios para que realicen. Ya voy a ver cómo lo voy a realizar, ¿sí? Y bueno, y después les voy a subir esto que acabamos de ver para que ustedes lo analicen y lo vean con más detalles. ¿Estamos? Bueno. Perfecto, profe.